Y bueno gente, sean como siempre bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les traigo un iceberg que me pareció realmente interesante, y se trata del iceberg de la Antártida, que recopila varios datos curiosos, misterios e historias muy aterradoras acerca del continente más inhóspito del planeta. Así que pónganse cómodos, y disfruten del video. Como siempre empezaremos con el nivel más superficial, el nivel 1. Superficie. La Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados de superficie, por lo que es considerado el cuarto continente más grande del mundo, después de Asia, América y África, y supera en tamaño a Europa y Oceanía. Descubrimiento de la Antártida. La Antártida fue la última región de la Tierra en ser descubierta y colonizada por los humanos, siendo avistada por primera vez en enero de 1820 por dos exploradores rusos de la Armada Imperial Rusa, quienes circunnavegaron el continente y realizaron un reconocimiento del litoral, pero solo a 32 kilómetros del territorio continental. Mientras que el primer desembarco documentado sobre la Antártida es el del navegante estadounidense John Davis, que llegó a tierra firme de la Antártida Occidental el 7 de febrero de 1821, aunque algunos historiadores mantienen controversias sobre este hecho. El pingüino emperador. El emperador es el más grande de todos los pingüinos, un ejemplar medio mide 1,15 metros de altura. Estas aves incapaces de volar viven en los cielos antárticos y en las gélidas aguas que los rodean. Sin embargo, pueden mantener una temperatura corporal de 40 grados centígrados incluso en tormentas frías debido a la capa gruesa de grasa que, además de aislarlos del frío, les sirve como impermeable del agua. Mantienen relaciones monógamas, es decir, permanecen siempre con la misma pareja durante toda la vida y solo se reproducen con ella. Poseen una vista privilegiada bajo el agua, ya que pueden llegar a detectar presas incluso aunque el agua esté sucia y oscura. Normalmente, estos pingüinos suelen medir hasta 1,15 metros, no obstante, expertos científicos encontraron los restos de un pingüino que llegó a medir hasta 1,60 metros y que pesó 80 kilogramos. Por lo que no se descarta que alguna de las especies pueda llegar a medir más de la media común. Otro caso extraño fue cuando se observó un pingüino completamente negro sin el característico blanco de la parte delantera. Habitantes. En la Antártida no hay, ni hubo nunca población nativa, debido a que estas tierras se separaron del resto del continente mucho antes de que los seres humanos evolucionaran, y ha estado aislada desde hace más de 35 millones de años. Las condiciones climáticas, además, pusieron difícil eso de llegar allí hasta fechas recientes. Eso no quiere decir que el continente antártico esté vacío, ya que ahí viven unas 4.000 personas en verano y unas 1.000 en invierno. Y sobre todo hay unas 66 bases científicas, de las que solo 37 se ocupan durante todo el año. El peor frío del mundo. La Antártida es considerada el continente más frío del planeta, pues allí se registró la temperatura más baja desde que existen datos fiables. El 21 de julio de 1983, en la base rusa de Vostok, se registró una temperatura extrema de menos 89,2 grados centígrados, y 20 años más tarde, en el 2013, en la misma estación de Vostok, se verificó la temperatura más baja de la Tierra jamás registrada, que fue de menos 94 grados centígrados, rompiendo así el récord anterior de 1983. Incluso se dice que bajo determinadas condiciones, el clima es tan frío que el vapor en el aire se condensa lo suficiente como para congelarse y volverse cristal. Cuando esto sucede, diminutos fragmentos de hielo cristalizado se pueden encontrar en el suelo. Estación McMurdo. La estación McMurdo es la comunidad más grande de la Antártida, es operada por Estados Unidos desde 1962 y tiene como objetivo principal la investigación científica. Recuerden que esto solo fue la punta del iceberg, así que bajemos con el nivel 2. Una selva tropical. Es posible que nuestra imagen mental de la Antártida esté formada por nieve, viento y mucho color blanco. Sin embargo, se cree que alguna vez la Antártida tuvo una selva tropical en su territorio. En la época de los dinosaurios, el continente más frío del planeta estaba tan caliente debido a las altas concentraciones de dióxido de carbono en el planeta,
por lo que las palmeras crecían a lo largo de sus costas. Investigaciones que analizaron muestras de sedimentos obtenidas de perforaciones en el fondo del mar de tierra de Wilkes, cerca de la Antártida en 2017, revelaron suelos forestales, polen, esporas y raíces que estiman que hace 90 millones de años había una jungla, parecida a las que hoy pueden encontrarse en Nueva Zelanda, y donde posiblemente habitaban todo tipo de dinosaurios o incluso otros animales antiguos aún no descubiertos. Iceberg con forma perfecta. Uno de los más extraños descubrimientos hechos en la Antártida es este iceberg que tiene una forma muy peculiar. Según imágenes compartidas por la NASA en 2018, este gigantesco pedazo de hielo parece tener la forma de un rectángulo perfecto con paredes lisas e iguales y con ángulos de 90 grados. El iceberg parece un trozo de tarta gigantesco que flota cerca de la costa este de la península antártica, cerca de la plataforma de hielo Larsen C, y debido a su extraña forma, muchos creen que el origen de su forma sea debido a un evento paranormal. Pese a esto, los científicos creen que este extraño iceberg se formó por un proceso que es bastante común en los bordes de los bloques de hielo. Cataratas de sangre. Se trata de un fenómeno natural bastante extraño observado en la Antártica. Corría el año 1911 cuando el geólogo australiano Griffith Taylor observó algo que ningún ser humano había visto hasta la fecha, una extraña catarata que surgía en mitad del hielo de la Antártida. Pero esa caída de agua contaba con un elemento que la convertía aún en algo mucho más extraño, ya que el agua que emanaba de su interior no era transparente, sino que un flujo de un color rojo muy vivo salía de las entrañas de un bloque de hielo, y este hecho le valió ganarse el sobrenombre de cataratas de sangre. Desde ese momento surgieron varias leyendas que trataban de explicar el hecho de este extraño fenómeno. Sin embargo, los primeros análisis de los expertos determinaron que el color era provocado por una serie de algas presentes en la zona. Ahora se sabe que la catarata debe su color a una fisura en el glaciar, a través de la cual fluye un lago rico en salinidad y la presencia de óxido de hierro, lo que le da el color rojo como la sangre. Algo más que pingüinos. Aunque parezca que los pingüinos son los dominantes del lugar, en realidad, los animales locales más numerosos son los diminutos gusanos nematodos. No obstante, los pingüinos son los más visibles. De hecho, el único animal de sangre caliente que se queda durante el crudo invierno en la Antártida es el pingüino emperador macho. La Atlántida. La Atlántida ha sido un tema de interés y debate histórico desde que Platón mencionara por primera vez la existencia de la ciudad perdida en el año 360 a.C. Por lo que ahora varios expertos afirman que los restos de la civilización antigua podrían estar enterrados bajo las capas de hielo de la Antártida. Según la teoría del desplazamiento de la corteza, hace unos 12.000 años, largas franjas de la Antártida no estaban cubiertas de hielo y tenían un clima muy diferente. La primera fuente histórica que parece probar tal fenómeno es el mapa de Piri Reis, descubierto en Turquía en 1930. Este documento data del año 1513, cientos de años antes del descubrimiento oficial de la Antártida, y muestra aparentemente la costa antártica sin el recubrimiento de nieve que tiene en la actualidad. Por lo que, ¿realmente pudo existir una civilización antigua en el continente helado? Aún queda más por bajar, vamos con el nivel 3. Punto más profundo. Es posible que el punto más profundo de la Tierra se encuentre en el abismo de Challenger en la fosa de las Marianas, debido a que se encuentra a casi 11 kilómetros por debajo del nivel del mar, lo que lo convierte en el punto más profundo del océano. Sin embargo, un extraño descubrimiento demostró que el punto más profundo de la tierra firme se encuentra en la Antártida, bajo el glaciar Denman. Este cañón lleno de hielo alcanza una profundidad de 3,5 kilómetros debajo del nivel del mar. Los científicos no pueden conocer lo que haya en esas profundidades, ya que cada vez que sobrevolaban el cañón, no lograban verlo en los datos del radar. Sin embargo, se cree que las características de este valle resultarán claves para la comprensión de cómo el sur polar podría cambiar en el futuro, y cómo este afectará al aumento del nivel del mar. Lagos de lava.
Otro lugar que sigue siendo un completo misterio es la isla Saunders, que forma parte de la Sandwich del Sur, donde se encuentra el volcán activo Monte Miguel, cuyo cráter casi siempre es inaccesible a las imágenes vía satélite y aéreas, debido a las permanentes capas de nubes sobre él. Desde los años 90, científicos habían sospechado que el cráter contiene un lago de lava permanente, pero no fue sino hasta 2019 que esto se comprobó. Se cree que con el cráter del volcán Monte Miguel, existen solo 7 lagos de lava en todo el mundo. Pez transparente. Al ser un lugar tan remoto por sus condiciones, la Antártida puede esconder varios animales muy extraños en sus aguas. En 1928, el zoólogo noruego Ditlev Rastad llegó a la isla antártica Bouvet como parte de una expedición para cazar ballenas, y fue en donde descubrió este extraño pez. Era de un verde traslúcido, por lo que se podían ver los órganos internos. No tenía escamas y poseía una mandíbula triangular, parecida a la de un cocodrilo, desproporcionadamente grande con respecto a su cuerpo. Lo más curioso, sin embargo, eran sus branquias, que no son rojas, como las del resto de los peces, sino blanquecinas, por lo que la sangre del pez era transparente. El pez de hielo, como se lo conoce, un caso de vertebrado cuya sangre carece de hemoglobina. Formas extrañas. Varias imágenes satelitales de la Antártida viéndolo desde las alturas es posible detectar cosas realmente extrañas y sorprendentes. La siguiente imagen ha creado varios debates y afirmaciones de que un ovni se ha estrellado en la Antártida. Aquí se puede ver algo parecido a un rastro a través de la nieve dejado por algún tipo de objeto delgado que parece un tubo de metal largo. Por el momento siguen siendo uno de los grandes misterios de la Antártida. Otro extraño caso es el descubrimiento de lo que parece ser un barco perdido que ha provocado varias teorías sobre por qué está ahí. Se puede ver claramente su casco, su chimenea e incluso su cubierta superior. Se ve exactamente como un crucero, incluso algunos creen que pueda tratarse de un barco real abandonado bajo la nieve, pero otros creen que es simplemente una loca casualidad, lo cual es algo realmente curioso y extraño. El desierto más grande del mundo. Aunque suene paradójico, la Antártida es considerada el desierto más grande del planeta. De hecho, no hay árboles ni arbustos y apenas existen un par de especies de plantas con flores que sobreviven en los alrededores del continente, con 14 millones de kilómetros de superficie, mientras que el desierto del Sáhara tiene una superficie de 9 millones de kilómetros aproximadamente. Los valles secos de McMurdo, por ejemplo, son considerados el punto más árido y representan la mayor zona de la Antártida desprovista de hielo. Son 4.800 kilómetros cuadrados que representan el 0,03% de la superficie de este continente. Debido a sus niveles extremadamente bajos de humedad, la nieve que cae se evapora antes de tocar el suelo. Fuente de agua dulce. Con el 99% de su enorme extensión congelada, la Antártida se constituye en una fuente muy valiosa de un recurso fundamental, el agua dulce. Se estima que en la Antártida se almacena el 70% del agua dulce del planeta, a pesar de que no existen ríos ni lagos visibles sobre su superficie. Paradójicamente, el promedio de precipitación anual en el continente blanco es similar al de la zona más seca del desierto del Sáhara. Por todos estos factores, la Antártida, junto con el Polo Norte, son considerados esenciales para mantener el equilibrio del clima a nivel mundial. Se estima que si el hielo de la Antártida llegara a derretirse, el nivel de los océanos se elevaría más de 65 metros de altura, por lo que las ciudades más pobladas del mundo, la mayoría de ellas, ciudades costeras, serían las primeras en sufrir las consecuencias. Llegamos a las profundidades, vamos con el nivel 4. Túneles subterráneos. La Antártida es uno de los lugares más remotos de la Tierra, sin embargo, los científicos han encontrado grandes túneles subterráneos en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Estos profundos canales recorren cientos de kilómetros, cortando altas montañas, y ninguna de las cuales se puede ver en la superficie nevada del continente. Cuando los investigadores de la estación Amundsen Scott, del Polo Sur, se percataron de este hecho, decidieron investigarlo. Sin embargo, debido a las temperaturas de -50 grados Celsius, esto fue una tarea imposible.
por lo que haya dentro de esos túneles seguirá siendo un misterio. No hay mucha información acerca de este hecho, sin embargo, estos túneles han dado pie a numerosas teorías conspirativas, como está la que dice que se trata de una base militar escondida o que incluso fue construido por extraterrestres. El cajero automático. El grupo bancario estadounidense Wells Fargo cuenta con un cajero automático situado en el lugar más remoto del mundo. El dispensador de efectivo se encuentra en la Antártida, dentro de la base de investigación McMurdo. Realmente hay 2 máquinas instaladas, pero tan solo una está en funcionamiento, mientras que la otra se usa para casos de emergencia y para reemplazar piezas de la principal. Debido a lo inaccesible del lugar, los billetes que proporciona el cajero son siempre reciclados de la base. El dispositivo fue instalado en el año 2000 y el técnico que lo revisa tan solo viaja a la Antártida una vez cada 2 años. El cajero es el único de todo el continente. Base secreta nazi. Nueva Suabia fue el nombre dado por la expedición antártica alemana de 1938 a 1939, durante la Alemania nazi, a una parte de la Antártida ubicada en la Tierra de la Reina Maud. El propósito principal era asegurar un área en la Antártida para una estación ballenera, pero también se cree que era para buscar un lugar para una posible base naval. Nueva Suabia ha sido objeto de varias teorías conspirativas durante décadas. La más difundida de ellas postula que luego de la expedición alemana de 1938 a 1939, una enorme base militar fue construida en Nueva Suabia, a donde en 1945 se habrían retirado tropas nazis y militares de alto rango, y se cree que el mismo Adolfo Hitler escapó a ese lugar luego de la guerra. Pero sin embargo no es claro si existió alguna base secreta, por lo que el misterio queda sin ser resuelto. Pirámide Antártica. Hace unos años surgieron unas fotografías satelitales que mostraban unas construcciones colosales muy parecidas a las que otras civilizaciones antiguas realizaron. La estructura en forma de pirámide está localizada en las montañas Ellsworth, una cadena montañosa de más de 400 kilómetros de longitud, entonces no es una sorpresa que tenga algunos picos rocosos que sobresalen sobre el hielo. Sin embargo, muchos fueron los que aprovecharon este descubrimiento para asegurar la existencia de civilizaciones antiguas que construyeron estas pirámides, mientras que los más conspiranoicos creen que fue obra de seres extraterrestres. Pero los científicos aseguran que simplemente la forma piramidal de la montaña es resultado de una combinación de la erosión y la forma natural del objeto. Trabajar en la Antártida. Un dato bastante curioso de la Antártida es la que dice que en el frío continente no se puede trabajar a menos que te saques las muelas del juicio y el apéndice. Esto debido a que las cirugías no se pueden realizar en ninguna de las estaciones en la Antártida, por lo que, quien quiera trabajar allá, debe tener las muelas del juicio y el apéndice eliminado incluso si se es absolutamente saludable. El iceberg más grande del mundo. El iceberg, apodado A-76, se trata de un enorme iceberg que en 2021 se desprendió del lado occidental de la plataforma de hielo de Rán, en el mar de Weddell, en la Antártida. Este iceberg mide alrededor de 4.320 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el actual iceberg más grande del mundo. Finalmente, el nivel más profundo de todos, el nivel 5. El Ningen. Ningen significa humano en japonés y hace referencia a una criatura que fue vista por los pescadores del Pacífico, el Antártico y el Atlántico hacia la década de 1990. Algunos pescadores profesionales les tomaba por sorpresa el tamaño de este monstruo y aún más la forma aparentemente humanoide. Algunos informes indican que el Ningen es una criatura que mide entre 18 y 27 metros de largo, de tal forma que es descrita como una gigantesca criatura parecida a una ballena con una piel pálida, con una cabeza, un torso y facciones muy parecidas a la del ser humano. Pero dejando de lado las teorías conspirativas, se cree que algunas embarcaciones evidenciaron la existencia del Ningen con varias fotografías y videos muy terroríficos. Tiburón fantasma. El tiburón fantasma es un pez cartilaginoso que pertenece a la familia de las quimeras y que habita al sur del Océano Pacífico cerca de la Antártida.
Lo que más resalta de estos peces es su aspecto muy extraño y aterrador, ya que cuentan con una cabeza enorme con protuberancias, la boca es parecida a la de los conejos y la cola se parece a la de las ratas. Por esta razón, se les ha atribuido el nombre de quimeras, relacionándolo con el monstruo de la mitología griega que une partes de muchos animales. La longitud de estos animales no excede de 2 metros, pero la mayoría del cuerpo se le atribuye a su cola. Poseen una espina venenosa delante de la aleta dorsal mediante la que envenenan a las presas o a los animales que los ataquen, y quizás el dato más curioso es que, las quimeras macho, tienen órganos sexuales retráctiles en sus frentes. No se conoce mucho acerca de esta especie debido a los lugares tan remotos en los que viven. Extraño sonido. En los años 60 los micrófonos submarinos cercanos a la costa de la Antártida captaron un extraño sonido de origen desconocido, muy semejante al sonido de un pato, por lo que fue denominado biodac. Al principio se descartó que pudiera provenir de un ser vivo, por lo que comenzó a sospecharse la presencia de submarinos bajo el agua, o elementos humanos de alta tecnología en el fondo del océano. Sin embargo, el captarse siempre entre octubre y diciembre sin excepción, parecía indicar que un animal migratorio desconocido podía ser el causante. El biodac se convirtió rápidamente en un misterio inexplicado conocido en todo el mundo. Y no fue hasta 2013, tras más de 50 años intentando saber qué era, cuando se resolvió el dilema. El responsable del extraño sonido era la ballena alada, una especie de pequeño cetáceo de 9 toneladas quien emite el extraño y repetitivo sonido como tono de llamada, que mantuvo en vilo a toda la comunidad científica hasta que fue desentrañado. Meteorito marciano. El meteorito marciano Alan Hills 84001 se trata de una roca ígnea de aproximadamente 4.000 millones de años proveniente del planeta rojo. Fue descubierto en la región de Alan Hills, en la Antártida en 1984 y posteriormente fue estudiado por su registro de la historia geológica temprana de Marte. Sin embargo, lo que más atrajo la atención fue debido a las afirmaciones de algunos investigadores, que afirmaban que contenía evidencia microscópica de restos fósiles bacterianos provenientes de Marte, lo que podría evidenciar de que haya existido vida en Marte, o incluso que toda la vida de la Tierra se haya originado allí. Aunque esas afirmaciones han sido cuestionadas desde entonces por otros miembros de la comunidad científica, existe un debate en curso sobre los orígenes de su material orgánico. Lugares abandonados. Al final de la Tierra, en algunos de los lugares más remotos conocidos por el hombre, en la Antártida, los restos de la exploración y la actividad humana se pueden encontrar estaciones de investigación en forma de equipos oxidados, edificios casi completamente enterrados en la nieve, y barcos abandonados. Abandonadas debido a la inaccesibilidad, la guerra, la falta de materias primas y las duras e inhóspitas condiciones, estas factorías balleneras, bases militares y centros de investigación forman parte de los pueblos fantasma de la Antártida. Organismo 46B. La criatura designada como Organismo 46B era una bestia acuática supuestamente capturada por un equipo científico ruso cerca del puesto de investigación Vostok. La estación Vostok es una base polar antártica establecida por la Unión Soviética en 1957 situada a 1.300 kilómetros del polo sur geográfico, sobre el lago Vostok, una masa de agua dulce que se encuentra a 4 kilómetros por debajo de la capa de hielo. Durante la perforación de ese hielo, el grupo de investigadores se toparon con una enorme criatura de 10 metros de largo, parecida a un pulpo pero con 14 tentáculos habitando en el lago Vostok. Según el Dr. Anton Padalka, que estuvo presente en ese descubrimiento, comentó que esta criatura inhabilitó sus comunicaciones, asesinó a 2 miembros del equipo de buzo, a uno lo paralizó con un veneno tan tóxico que podría paralizar a una presa incluso a 45 metros de distancia, para posteriormente acercarse y comérselo. Más tarde, el 46B acechó al grupo de buzos, mostrando su capacidad para cambiar de forma, transformándose en la forma de un buzo humano para hacerse pasar como un miembro del equipo. Al escapar de la criatura, un miembro del equipo consiguió cortar uno de los tentáculos del 46B, aunque más tarde la criatura volvió a atacar a los exploradores.
Luego de varios intentos lograron atrapar finalmente a la criatura en un tanque y los miembros supervivientes del equipo la llevaron a la superficie, donde afirman que los funcionarios rusos confiscaron a la bestia y dijeron a la prensa internacional que no se había encontrado nada. Por lo que muchos creen que el ejército ruso lo estaría ocultando para usarlo como un arma militar súper secreta. Y bueno gente, espero hayan disfrutado del video. Y si fue así, recuerden que un me gusta o una suscripción me son de gran ayuda para continuar trayendo este tipo de contenido. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.